Che, prácticamente finalizando este 2025, la verdad, un año intenso, dicen algunos, y bueno, tiene cuestiones en donde muchas veces queremos hacer un montón de cosas y por ahí está difícil o por ahí es muy burocrático y sobre todo cuando hablamos de salud. Primero quiero agradecer porque en Villa Dolores contamos con la presencia del doctor Pablo Néstor Ukoski, oncólogo él es de Chaco, ¿no? De la presidencia Roque Sáenz Peña, ¿de ahí son? Sí, exactamente. Ahí está. Pablo, bueno, primero un gusto, buenas tardes, bienvenido acá a Villa Dolores. ¿Cómo estás? ¿Cómo te recibe la gente de Villa Dolores? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Vanessa. Nos sentimos muy cómodos. Nosotros venimos de paseo hace muchos años a la zona. Hemos venido 4 años seguidos a Villa Las Rosas y también recorriendo los diferentes lugares porque tengo un familiar, mi hermana, que se vino a vivir a Villa Las Rosas. Villa Dolores, perdón. Perdón, Villa Dolores. Sí. Muy conocida tuya. Entonces, nosotros nos sentimos muy cómodos y nos encanta venir de paseo. Cada vez que venís con el tema del clima siempre encontrás algo diferente para ver. Sí, o el mismo lugar toma otra característica. ¿Mucho calor allá en Chaco? Mucho más que acá. Para esta época. Sí, si hablamos de temperatura, ¿de cuánto aproximadamente? Y nosotros rondamos los 35, 33 grados sí, con sensaciones térmicas de 40 y un poco más. Bien. Que justamente en estos días hay un aguacero terrible. Yo vivo mucho en zonas de alrededor de Sáenz en Sáenz mismo. Justo estamos en la época de cosecha del girasol. Aparentemente fue una buena campaña, así que espero que la gente amiga y conocido hayan podido realizar su trabajo. Bien. Pablo, hablamos de tu especialidad médico, ¿no? Primero, ¿por qué la medicina elegiste? Bueno, la medicina tiene en mi situación una forma particular de verlo porque es una forma de ayudar a la gente. A medida que uno va estudiando y va conociendo distintas historias de médicos, el famoso doctor Maradona, el famoso doctor Hussein, premio Nobel argentino, Favaloro, por supuesto, etcétera, etcétera, y un montón de médicos que no fueron conocidos o reconocidos en su magnitud laboral y han realizado cosas, ¿no es cierto?, para la sociedad. Que te motiva de esa manera de decir, bueno, a mí la medicina me lo dio todo, me lo dio una formación, me enseñó a trabajar, a organizarme. ¿Es un estilo de vida? Podríamos decir que sí, hay muchas cosas que uno aprende que después lo puede aplicar en el manejo de vida. Y el lugar que yo tuve la suerte de conocer a mi señora, actualmente mi señora, que también era médica, entonces coincidíamos en un montón de ideas. Menos en lavar los platos, claro, quién cocinaba. Ahí la situación complicada. Sí, teníamos diferencias, pero en definitiva pensábamos igual o parecido y entonces fue cerrando todo lo que era al principio. Para mí la medicina es la carrera magnífica que te presenta a poder opinar de diferentes temas sociales. Y obviamente dentro de lo que es la carrera. Es una formación continua, es un adelanto en forma permanente, entonces es una carrera que se actualiza, se utiliza principios de la medicina en la política a través de los ministerios de salud, proyectos estadísticos de vacunación a futuro. Claro, eso es muy complejo, es muy amplio, y en tu ocasión, la oncología. Y la oncología es una de las ramas que cuando yo empecé a estudiar medicina era un librito muy pequeño y hoy ya supera a los famosos libros considerados tomos. Ya es permanente la actualización. La primera revista científica uno tardaba 4, 6, 8 meses en actualizarse. Hoy con la tecnología estamos a lo que salió ayer. En el último consejo o si no congreso y de esa manera tiene una y la biología molecular fue muy de la mano con la oncología. Claro. Entonces es una... Se te obliga a actualizarte permanentemente. Permanentemente, y inclusive
a veces estás actualizado en el último tratamiento y todavía no está en forma habilitada o autorizada en el sistema mutualizado o de los regímenes de control como el ADMAT o la FDA. O sea, hay mucha burocracia también en todo lo que tiene que ver con tratamiento. No es burocracia. Ahí a veces se genera una confusión entre que socialmente yo quiero el tratamiento nuevo, yo quiero lo que salió hace 2 semanas en Estados Unidos, en Alemania, pero eso tiene que llevar un proceso de aplicación, análisis aplicativo. Entonces, ¿qué va pasando con las complicaciones? ¿Qué va pasando con los efectos colaterales? Y lleva su tiempo. De todas maneras, eso se aceleró muchísimo. Ahí están los protocolos de investigación para ver el beneficio del medicamento, los efectos colaterales y si se puede aplicar a un paciente lejano del lugar donde se pudo descubrir la medicación, porque vos tenés un tiempo que es de conservación, envasado, traslado del medicamento, y hay que buscarle todos esos beneficios. Esto que vos comentás es muy importante porque también debe aplicar y debe impactar, depende de dónde te encuentres, en qué región, en qué lugar, claro, el tema socioeconómico, o sea, todo influye. Pablo, para mí es un placer y contarle a la gente que en el mes de abril, creo, ¿no? Si no me mienten mis fuentes, de este año has recibido un gran reconocimiento. Y más allá del reconocimiento tiene que ver con la presentación de un proyecto de aquellos casos de tumores en cabeza-cuello, ¿no? Sí. Laboratorio Merck, ¿puede ser? El Laboratorio Merck, sí. Así es. De la Argentina se presentaron 7 proyectos, contanos un poquito. Claro, fíjate lo recién que estábamos hablando de lo que es oncología. Ese es un trabajo estadístico. Mira. En donde no se descubrió una medicación nueva, sino que la medicación ya está descubierta, la estamos utilizando, pero el laboratorio sigue investigando qué pasa con ciertos sectores de toda esa lista de pacientes que usan esa medicación. Ya se sabe que es muy buen medicamento, ya se sabe que es bien tolerado, que tiene mucho beneficio, ya se sabe que es aplicable en distintos lugares de calidad de nosocomial, o sea, de hospitales o sanatorios, pero siguen investigando qué pasa con un cierto sector de esa estadística para ver si persiste el beneficio tan elevado o en algún sector de esa cantidad de pacientes el beneficio no es tanto. Entonces se programó un trabajo estadístico para inicios de agosto del 2024, era la inscripción, era mandar un caso clínico, un caso concreto que esté actualmente en tratamiento. Pero estos trabajos son muy estrictos en el sentido que hay que reunir un montón de información, que todos los trabajos son lo mismo, con muy pequeñas diferencias, y nosotros ya estábamos tratando al paciente casi un año antes y no sabíamos que iba a surgir este trabajo. Entonces ahí te das cuenta que no podés dirigir un paciente previamente y decir, no, seguro que van a hacer este trabajo. Es imposible. No puedes ni siquiera manipular los tiempos. Es que justamente por ahí va el tema de la investigación, de decir, bueno, tenemos estos datos, juntemos todos los pacientes de distintas zonas a ver qué datos, si son similares o muy diferentes de acuerdo a las complejidades de los centros. Y bueno, nosotros hemos presentado nuestro trabajo de un paciente que inició el tratamiento en el año 23. En Argentina fueron varios y se seleccionaron 7, solo uno de Mendoza, uno de Córdoba, del Hospital Rofo, Hospital Fleming, Santa Fe, Rosario. Para lugares, o sea, lugares de privilegio, evidencia que son de escuela para nosotros. Nosotros vamos a formarnos a esos lugares, tanto Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, inclusive Mendoza, entonces cuando uno es residente. Claro. Entonces esos lugares ya generaba un poco, uy, seguro que al niño le va a faltar algo. Claro. Pasamos todos los requisitos de evaluación y fuimos aceptados. Y fuimos con la suerte que fuimos seleccionados entre los 7 mejores trabajos presentados en Argentina. Y esos 7 trabajos
en el mes de enero, febrero se enviaron a Alemania, creo que era, y ahí está la base del laboratorio. Y junto con otros trabajos presentados de otros lugares del mundo, se hicieron las comparaciones de selección del paciente, clasificación de la enfermedad, inicio del tratamiento. Un montón de parámetros. Todos los pacientes no tenían que estar operados, todos tenían que ser de un estadio avanzado, que era el estadio 4. Y todos éramos muy parejos. Y tuvimos una selección de pacientes de trabajo de estadístico, entre las cuales fuimos quedando hasta el final y ganamos, según me comentaron, por 2 votaciones. Fuimos elegidos el mejor trabajo internacional. ¿Qué te pasa en ese momento cuando porque a ver, uno va quizás con muy pocas expectativas, teniendo en cuenta, ¿no?, aquellos que se habían presentado, y bueno, uno hace lo que puede con los recursos que tiene, claro. Y sin embargo la situación fue totalmente distinta. ¿Cómo fue que te enteraste? No, una visitadora médica del laboratorio me dio la noticia en marzo. Ya sabíamos que habíamos sido seleccionados primeros, que había como un premio, el gasto de un congreso que se hace en Barcelona, que se hacía en julio, y fuimos, ¿no es cierto?, al congreso, porque ese era el reconocimiento. Y entonces, al principio yo ya estaba contento con lo que habíamos sido seleccionados en Argentina. Nosotros tenemos una ciudad pequeña de 120.000, 130.000 habitantes, con un perímetro rural también importante que está dentro de esos 130.000 habitantes, y tenemos un montón de dificultades de trabajo, las mutuales, los retrasos de los medicamentos, como en todo lugar, y así todo pudimos cumplir con los tiempos y formas de tratamiento, que ese era lo relevante. Segundo, que pudimos trabajar en forma ordenada entre el médico que tomó la biopsia, el informe. No, fue un trabajo de equipo. Sí, en oncología todo es un trabajo de equipo, aunque por ahí no estamos todos juntos en el mismo... Están sincronizados. Estamos sincronizados gracias al WhatsApp, que es lo más rápido que hay ahora. Entonces vamos teniendo, el paciente aparte tiene una mutual nacional, entonces no se podía tomar la biopsia en este lugar, le correspondía en otro lugar, y toda una serie de dificultades, hacer los estudios de tomografía, pero así todo contra viento y marea pudimos hacerlo, y cuando enviamos el trabajo vimos que yo creo que los alemanes no saben dónde está Cerpeña, ¿viste? No tienen ni idea, claro, sí. Entonces, pero así todo pudimos presentar una cronología de trabajo parecida o igual a los grandes centros, lo cual te hace sentir como un avance, ¿no es cierto?, en la modalidad de trabajo, en la exigencia de trabajo, y estar a la altura de las necesidades. Esto que vos mencionás no solamente es importante, sino que este proyecto sirve para estudios en otros países. Claro, Mirá sí, vos, o sea, esto trasciende más allá del reconocimiento. Eso se trata, que el mismo centro que nos reconoció hacen después referencia en la estadística que se sacó como conclusión, que el corte que se hizo de características de ese grupo de pacientes andan muy bien, bastante bien, muy bien, y en algunos pacientes excelente con el tratamiento. Y en todos esos requerimientos que nos exigían que presentemos. En la mayoría de los pacientes anda excelente el tratamiento. Y de esa manera, lo que lo pudimos mostrar es que hoy en día estamos a la altura de las grandes ciudades, no en todos los tratamientos, porque hay tratamientos que requieren un tratamiento quirúrgico más complejo o por equipo, pero así todo mostramos que se puede trabajar desde el interior. Pablo, esto que vos mencionás, y ahí me quiero quedar porque reconocer desde tu lugar, de donde vivís, donde trabajás, y encontrarte en las grandes ciudades, países con una tecnología de punta, y uno por ahí se encuentra ahí tan chiquito, ¿no? Dice, mirá, con tan poco, con algo artesanal, por decirlo de alguna manera, se pueden hacer cosas.
¿Cómo ves a la Argentina en temas de salud, en la especialidad tuya? ¿Se ha avanzado? ¿Hay posibilidades como, bueno, vos presentaste un proyecto con tu equipo y demás y lograron esto? ¿Se pueden hacer cosas a pesar de las necesidades económicas y demás? Sí, totalmente. Medicina es una de esas especialidades que, por lo cual uno también la estudió, que permanentemente vos participás en trabajo de investigación. Nosotros tenemos en la Argentina trabajo de investigaciones propios y la mayoría son extranjeros que tienen la situación de ser multinacionales, es decir, que participan varios países en un mismo trabajo. Entonces, de esa manera, nosotros siendo todavía un país de baja población, logramos tener pacientes que reúnan las condiciones que te exigen los trabajos de investigación internacional y podemos participar. Nosotros no tenemos que tomar esto como una independencia del lugar. Lo pudimos hacer en Presidencia de López Peña, podemos hacer lo que querramos o no tenemos límites. No es ese el foco. El foco es que hemos participado con diferentes centros de la Argentina y fíjate vos que fuimos seleccionados 7 de diferentes lugares con un trabajo similar o muy parecido. Entonces te habla de una formación médica general para nuestro país con las mismas bases de conocimiento, con la misma formalidad de trabajo, en la prolijidad, en el trabajo constante, en la actualización, y podemos mantenernos todos los centros, tanto los que son de punta, donde fuimos a aprender y trajimos hacia el interior esos conocimientos y los podemos replicar al mismo nivel. Eso es fundamental. Ese es el concepto que tiene. No quedarse... ¿no? El eje tiene que estar enfocado desde otro lugar. Claro, nosotros, el eje no tiene que ser la individualidad, el eje tiene que ser la coparticipación. Haciendo copartícipe de lo que yo puedo atender ahí, lo que yo no puedo atender ya lo mando a Resistencia, y lo que no se puede atender en Resistencia se envía a Córdoba. Bueno, hoy creo que la tecnología ha cortado distancias en ese totalmente, sentido. A eso hay que sumarle también la tecnología. Como vos decís, estamos teniendo consultas telefónicas, pero por los canales de WhatsApp y demás, Facebook. Sí. Estamos transmitiendo el Congreso de Estados Unidos, el ASCO, que es el congreso más grande que hay, después seguido por el ESMO que se hace en Europa. Si yo no voy al Congreso, dentro del mismo día puedo inscribirme y estoy participando del Congreso. No tenés el certificado en esa forma, pero estás dentro de la actualización. Y terminado el Congreso, 4 días después, tengo todas las charlas para informarme y actualizarme. O sea, la tecnología nos dio un abrazo terrible. La tecnología, la inteligencia artificial y las posibilidades están abiertas. Pablo, hablamos de cáncer. Cáncer sigue siendo una mala palabra, un tema tabú. ¿Cómo está hoy? Siempre fue una mala palabra, como en su principio fue la tuberculosis. Te decían tener tuberculosis, sí, era te mandaban una fecha de vencimiento. Una fecha de vencimiento y te mandaban a un lugar para respirar un poco más puro. Lo mismo pasa con el cáncer. Lo que pasa es que el cáncer pues fue mejorando y hoy en día no tenemos el cáncer, que es frenar la enfermedad, y se extendió mucho la sobrevida. La sobrevida, que en algunos estadios de enfermedad lo teníamos en 8 meses, hoy ya hablamos de 1 año y medio, 3 años, con los tratamientos modernos que salieron. Teníamos quimioterapias básicas que hicieron su aporte científico, después aparecieron los monoclonales, las inmunoterapias, la combinación de una quimioterapia con una monoclonal o inmunoterapia. ¿Eso depende el paciente y depende del tema económico? No, eso depende la característica del cáncer que tenga el paciente. Primero, no se le da a todos los pacientes monoclonales y inmunoterapia. Claro. Tienen que reunir una condición celular donde haya una serie de mutaciones o no, entonces ahí vamos seleccionando el tratamiento. Cada vez que aparece un nuevo tratamiento que mejora la sobrevida del paciente o lo puede curar también, la sociedad como intriga y como
desesperación quiere ese tratamiento, pero hay que reunir las condiciones biológicas para que se pueda utilizar ese medicamento. Sí. Tanto la cantidad de metástasis que tenga el paciente o no, la característica biológica de la célula tumoral con respecto a si presenta mutaciones o no. Entonces, cada vez se va haciendo como más artesanal el tratamiento. Tenemos tratamientos generalizados. No hay un estándar para todos, hay un Hay un- básico de estructura, pero después se va. Claro, eso te diversificando. quise decir, hay un tratamiento generalizado o estándar, Sí. y a su vez cuando van apareciendo características de celulares que permiten utilizar o que está demostrado que se beneficia con una inmunoterapia o monoclonal, hay que utilizar. Son caras. Sí, bueno, Son caras son costosas. y un desafío a futuro es socialmente y mundialmente también, ya lo están viendo, ver cómo económicamente se puede sobrellevar eso. Bien. Yo creo que se van a acomodar y se va a llevar eso, porque es tan rápido lo que viene en los avances que yo creo que se va, pero es una opinión personal, Totalmente. se van a acomodar. Bueno, desde tu todas. mirada y el rol que estás cumpliendo hoy, la verdad que la salud es fundamental. Pablo, bueno, la verdad que muy interesante esto que estamos hablando, porque tiene que ver con la salud, tiene que ver con la prevención, tiene que ver con los recursos que se tienen en un lugar y las cosas que se pueden lograr a pesar de. Y ahora vamos a invertir los roles, si a usted le parece, doctor. Yo no sé si a la producción le han comentado, matecito de por medio, así que agradecemos a quien nos está cebando mate. ¿Qué le preguntarías a Vale? ¿Qué le preguntaría el doctor Pablo Néstor Bukowski? Bueno, Vane, yo te conozco un poquito, Bueno. porque hemos participado en unas reuniones Sí. sociales y me enteré que tenés una serie de títulos de conocimiento y también tenés el rol periodístico. Yo te preguntaría, ¿cómo ves el futuro del periodismo en la transmisión del conocimiento hacia la sociedad? Vivimos hoy en día, aclaro la pregunta, vivimos hoy en día un poco apresurados con los periodistas, hasta el punto que por ahí ya hacen futurismo con la información, y me parece así como muy exagerado. ¿Vos qué opinás de esa parte del periodismo? Bueno, la verdad que interesante y tiene que ver con esto que vos mencionás. Yo pienso que, si bien no soy periodista, pero soy comunicadora del centro, pero estamos frente a un micrófono y hay una responsabilidad. Pienso que frente a una noticia hay muchas formas de contarlo, ¿no? Y a veces, sin querer o queriendo, inducimos a la gente. Podemos hasta incluso persuadir con los tonos, con las intenciones, cómo se pregunta, cómo se asiente, y ahí hay una responsabilidad, ¿sí? Hoy, bueno, hay de distintos colores, hay un abanico en donde hay algunos que le suman, ¿sí? Y más, lo hacen teniendo en cuenta esto y van más allá, pero a veces no tomamos dimensión del impacto que se genera del otro lado. Hoy estamos conversando temas de salud, y por ahí la persona que está escuchando está transitando una situación de esta, Claro. y es muy importante qué se dice y cómo se dice, porque uno le puede generar una expectativa, una esperanza o por ahí una sentencia, ¿sí? Entonces, si bien yo no puedo desde mi lugar hacerme cargo de las reacciones de cada uno, sí tengo que ser responsable en no solamente qué se dice, sino en el cómo se dice. Y por supuesto, lejos de opinar, vamos a hablar con los especialistas para que nos digan bien de qué se trata. Después sacaremos conclusiones. Pero hoy me parece que el periodismo, como vos decís, lamentablemente está muy, no solamente diversificado, sino que es como que todos podemos hablar. Y de todos podemos hablar, todos conocemos de todos los temas. Y estamos lejos de todo eso, me parece. Así que es una tarea para el hogar, como para empezar a reflexionar y hacernos cargo de nuestra función. Somos responsables de lo que decimos. Como vos sos responsable en el momento de atender a un paciente, ¿sí? Cada uno en su función. Pero bueno, obviamente cada uno dice, bueno, yo desde mi lugar me manejo de esta manera. ¿Hay riesgos? Sí, por supuesto, como en todo. ¿Nos equivocamos? También. Pero la intención es hacerlo cada vez mejor, y sobre todo cuando hablamos a la comunidad.
este programa es Nuestro Valle, fíjate que no solamente es para Nuestro Valle, es para todos, y siempre hay alguien que te está escuchando y dice, uy, justo a mí me pasa algo que el doctor está tocando, o algún conocido o algún familiar, presto atención, es un contacto, hay una posibilidad, y bueno, estamos al servicio. Y como estamos al servicio, la responsabilidad me parece que va de la mano. Así que interesante lo que trae Fabi, la verdad que es bien. Bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿En Chaco? Sí, en Presidente Roque Sáenz Peña. Sí, Chaco, Presidente Roque Sáenz Peña, pero les queda muy lejos. Yo Ajá. les invito a que confíen en sus médicos locales. Hay buenos profesionales, hay excelentes profesionales. Me fui enterando que también está la movida de tecnificar con aparatología, lo están haciendo, está creciendo en ese sentido la parte de salud acá del interior. Eso es bueno, eso es positivo. La primera consulta tiene que ser con su médico de confianza. Y si el médico de confianza no reúne la explicación que uno necesita escuchar, tiene que tener el paciente la confianza de hacerle una pregunta más. Me voy a otro lado, me derivas a otro lado, hacemos otro estudio, hacemos una interconsulta, que de ahí viene el trabajo médico. El trabajo médico no es individual, no es solo el paciente con el médico, sino un trabajo en equipo, y siempre la consulta con el médico de confianza es el primer paso. Bien. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, Vanessa. Y gracias por la respuesta. Un placer. Bueno, el doctor Pablo Néstor Bukowski, está oncólogo él, presente acá en Villa Dolores, un honor, y bueno, no podíamos dejar pasar esta oportunidad. ¿Dónde estuvo? En Nuestro Valle con